Imagina por un momento que la muerte no es lo que siempre te han dicho. No es un punto final, no es silencio absoluto, no es desaparición. Imagina que es un paso, una transición, una puerta que se abre hacia una realidad más profunda, más consciente y más intensa de lo que jamás has vivido aquí. Y ahora piensa en esto. ¿Y si aquellos que amas, los que crees que has perdido para siempre, no están tan lejos como imaginas? ¿Y si todavía existen, de una forma que tus ojos no pueden ver, pero tu alma sí puede intuir? Esta historia comienza con algo que ocurrió en un convento de Italia, en San Giovanni Rotondo, en los primeros años del ministerio del Padre Pío, un sacerdote que cambiaría para siempre la forma en que el mundo entiende el sufrimiento, la muerte y el más allá. Era medianoche, el silencio era absoluto, de esos silencios que parecen pesar sobre las paredes. Un fraile caminaba por el corredor cuando escuchó algo extraño, pasos pesados, lentos, como si alguien arrastrara los pies con dificultad. No era un sonido normal, no era un simple ruido del convento. Había algo inquietante en esa presencia invisible que parecía moverse en la oscuridad. El fraile, alarmado, se acercó con cuidado y vio una figura avanzando hacia la capilla. En un primer instante pensó que era el Padre Pío, porque todos sabían que aquel sacerdote pasaba largas horas en oración nocturna, como si el tiempo no existiera para él cuando estaba frente a Dios. Pero cuando la figura entró en la capilla, desapareció. No había nadie. El espacio estaba vacío. Solo quedaba el silencio. Al día siguiente, el fraile, todavía confundido por lo que había visto, decidió contarle todo al Padre Pío. Esperaba una explicación racional, tal vez una corrección, tal vez incluso una negación, pero la respuesta que recibió fue completamente distinta. El Padre Pío lo escuchó con calma, con esa mirada serena y profunda que parecía atravesar la superficie de las cosas, y sin mostrar sorpresa alguna, le dijo que había sido un alma del purgatorio, un alma que había venido a pedirle que ofreciera la misa por ella esa misma mañana, y añadió que ya lo había hecho, sin dramatismo, sin misterio innecesario, como si hablar de almas que regresan del más allá fuera algo tan natural como hablar del amanecer. Ese tipo de naturalidad sobrenatural que desconcierta a cualquiera que solo entiende el mundo desde lo visible. Y este no fue un caso aislado. A lo largo de su vida, testigos de todo tipo, sacerdotes, médicos, personas sencillas, biógrafos y fieles, documentaron cómo el Padre Pío recibía constantemente visitas de almas del purgatorio. Algunas eran conocidas por él en vida, otras eran completamente desconocidas, pero todas tenían algo en común. Necesitaban oración, necesitaban misa, necesitaban ayuda espiritual, y él nunca las ignoraba, nunca las rechazaba, porque estaba convencido, con una certeza que no venía de la imaginación sino de la fe profunda, de que esas almas eran reales, de que su sufrimiento era real y de que la oración de los vivos tiene un poder que trasciende lo que podemos comprender. Y aquí es donde esta historia deja de ser solo un relato extraordinario para convertirse en una pregunta que toca a todos. ¿Qué ocurre realmente cuando una persona muere? ¿Qué pasa con aquellos que amamos y que ya no están físicamente con nosotros? Porque todos en algún momento de la vida hemos sentido ese vacío, la ausencia de una madre, de un padre, de un hijo, de un hermano, de un amigo. Ese silencio que deja no es solo emocional, es existencial. Y en ese silencio nace una pregunta que nadie puede evitar para siempre. ¿Termina todo con la muerte o hay algo más? La fe cristiana, tal como la vivió y enseñó el Padre Pío, responde con una claridad que no depende de emociones ni de suposiciones. La muerte no es el final, es una transición, pero no una transición simbólica, sino real. El ser humano, compuesto de cuerpo y alma, no desaparece. El cuerpo vuelve a la tierra, pero el alma se presenta ante Dios. Y ese encuentro no es difuso ni incierto, es inmediato. No hay un largo sueño, no hay reencarnación, no hay múltiples vidas como algunos creen. Hay un juicio, un encuentro personal con la verdad absoluta de la propia existencia. Y es importante entender esto sin distorsiones, porque hoy en día muchas ideas circulan sobre la muerte, algunas cómodas, otras confusas, otras directamente incompatibles con la fe cristiana. Pero la enseñanza es clara desde las escrituras. El ser humano muere una sola vez y después viene el juicio. En ese instante el alma ve su vida con total claridad, sin máscara, sin autoengaño, sin excusas. Y ese encuentro define su destino eterno, no porque Dios sea arbitrario, sino porque la verdad plena de una vida se revela tal como es. A partir de ahí, la fe nos habla de tres realidades posibles: el cielo, el purgatorio y el infierno. Y aunque en el mundo moderno muchas veces se evita hablar de esto con seriedad, el Padre Pío no lo evitaba. No porque fuera duro,
sino porque sabía que ignorar esta realidad no cambia su existencia. El cielo no es simplemente un lugar de felicidad abstracta, es la unión total con Dios. El infierno no es una metáfora del sufrimiento, es la separación definitiva de Dios. Y el purgatorio es la purificación de aquellos que mueren en amistad con Dios, pero aún no están completamente preparados para esa unión perfecta. Y aquí es donde muchas personas se confunden, porque el purgatorio ha sido malinterpretado durante siglos. No es un segundo cielo, no es un descanso cómodo, no es una oportunidad indefinida. Es un estado real de purificación, donde el alma es transformada para poder entrar en la plenitud de la presencia divina. Es como el oro que pasa por el fuego para ser purificado, no para ser destruido, sino para ser perfeccionado. El Padre Pío insistía en algo que hoy se olvida con facilidad. Muchas almas necesitan ayuda después de la muerte, no porque Dios las haya olvidado, sino porque la comunión entre los vivos y los muertos existe en la oración. Y el problema no es solo el sufrimiento del purgatorio, sino el olvido de los vivos, el abandono espiritual de aquellos que ya no tienen a nadie que rece por ellos. Y aquí es donde este mensaje comienza a volverse urgente, porque mientras algunos sufren por la pérdida de sus seres queridos, otros buscan respuestas en lugares equivocados, en prácticas que prometen comunicación con los muertos, en métodos ocultos, en personas que aseguran poder abrir puertas al más allá. Y es precisamente ahí donde nace uno de los mayores peligros espirituales que advierte la tradición cristiana: confundir la oración con la invocación, la fe con la curiosidad, la esperanza con la desesperación. Antes de continuar con lo que realmente enseña la Iglesia sobre estos caminos y sobre cómo ayudar a nuestros difuntos de forma auténtica, es importante entender este fundamento. La muerte no rompe el vínculo del amor, pero sí transforma la manera en que ese amor se vive. Y lo que hagamos desde aquí tiene un impacto real en quienes han partido. En la siguiente parte entraremos en lo que el Padre Pío enseñaba sobre el purgatorio, por qué el espiritismo es considerado un engaño espiritual peligroso, y qué prácticas concretas la Iglesia propone para ayudar verdaderamente a las almas de nuestros seres queridos. El punto decisivo de esta historia no está solo en lo que el fraile vio en aquel convento, ni siquiera en la respuesta del Padre Pío, sino en lo que esa experiencia revela sobre una realidad que la mayoría de las personas prefiere no mirar de frente. La vida después de la muerte no es una idea abstracta ni una metáfora consoladora. Es una continuidad real de la existencia del alma, con consecuencias concretas, con dirección, con propósito y con un juicio que no depende de opiniones humanas, sino de una verdad absoluta. Y es precisamente aquí donde la enseñanza del Padre Pío se vuelve incómoda para algunos, pero profundamente liberadora para quienes buscan claridad, porque él no hablaba del más allá como un teólogo especulativo, sino como alguien que, según múltiples testimonios, lo percibía de manera directa en su vida espiritual. Para él, el purgatorio no era una teoría, era una realidad viva con la que entraba en contacto a través de la oración, de la misa y esas misteriosas intervenciones que la Iglesia nunca obliga a creer, pero que tampoco niega cuando están rodeadas de testimonio serio y coherente. El purgatorio, tal como lo entendía el Padre Pío y como lo enseña la tradición católica, no es un castigo en el sentido humano de la palabra, no es una prisión arbitraria ni un lugar de desesperación. Es una condición espiritual de purificación. Es el estado de un alma que ha muerto en amistad con Dios, pero que aún no está completamente libre de todo aquello que le impide entrar en la plenitud de esa unión. Y aquí es donde la lógica espiritual se vuelve clara. Nada imperfecto puede entrar en la perfección absoluta de Dios, no porque Dios rechace, sino porque el alma necesita ser transformada para poder sostenerse esa visión sin ser destruida por ella. Es un proceso de purificación interior, profundo, radical, donde todo apego desordenado, toda huella de egoísmo, toda deuda espiritual pendiente es consumida hasta que el alma queda completamente transparente ante la luz divina. La escritura da pistas de esta realidad cuando habla del fuego que prueba la obra de cada uno, un fuego que no solo destruye, sino que revela y purifica. Y la Iglesia, a lo largo de los siglos, ha visto en estas imágenes una confirmación de que el amor de Dios no solo perdona, sino que también perfecciona. El purgatorio, entonces, no contradice la misericordia de Dios, la expresa de una forma distinta, porque no todas las almas están listas en el momento de la muerte para esa unión perfecta, pero tampoco están perdidas. Y ahí es donde la oración de los vivos entra en una dimensión que muchos desconocen o subestiman por completo.
El Padre Pío insistía con una fuerza que no dejaba lugar a dudas en algo fundamental. Las almas del purgatorio dependen de la caridad espiritual de los vivos, no en el sentido de abandono, sino en el sentido de comunión. Existe una unión misteriosa entre quienes han partido y quienes aún caminan en este mundo. Una unión que no se rompe con la muerte porque está fundada en Cristo. Por eso la oración, la misa ofrecida, el sacrificio personal, incluso el sufrimiento aceptado con fe, pueden convertirse en ayuda real para esas almas, no como una idea simbólica, sino como una aplicación concreta de la gracia divina. Pero junto con esta enseñanza, también surge una advertencia grave que el Padre Pío y la tradición cristiana han repetido de muchas formas. No todo intento de comunicarse con los muertos es auténtico ni seguro. De hecho, la Iglesia es muy clara al respecto. Las prácticas de espiritismo, invocaciones, sesiones mediúmnicas o cualquier intento de establecer contacto con los difuntos fuera del marco de la oración y la voluntad de Dios no solo son inútiles espiritualmente, sino que pueden abrir puertas a engaños profundamente destructivos. Y esto no se basa en superstición, sino en una comprensión teológica de la realidad espiritual. Porque si el ser humano se abre a cualquier voz que dice venir del más allá sin discernimiento, sin referencia a Dios, sin la verdad revelada, entonces pierde el único criterio seguro que tiene, la luz de la fe. Y en ese vacío pueden surgir engaños que se presentan como consuelo, pero que en realidad desvían, confunden y alejan del camino de la verdad. La tradición cristiana ha sido constante en esto. El contacto con el mundo espiritual no puede separarse de la obediencia a Dios, porque cuando se separa, se pierde el criterio de discernimiento. El Padre Pío conocía bien esta realidad no solo desde la doctrina, sino desde la experiencia pastoral. Personas que acudían a él con dolores profundos por la pérdida de seres queridos. En ocasiones habían caído en prácticas que prometían consuelo inmediato, pero que en realidad habían intensificado su sufrimiento. Y él, con una claridad firme pero nunca cruel, siempre reconducía el corazón de esas personas hacia lo esencial. La oración auténtica, los sacramentos, la misa, el rosario y la confianza en la misericordia de Dios. Porque ahí, y solo ahí, se encuentra un vínculo verdadero con quienes han partido. Y esto nos lleva a una pregunta inevitable que muchos se hacen en silencio. Si no debemos buscar contacto directo con los muertos, ¿cómo podemos entonces ayudarles o sentirnos cerca de ellos? La respuesta de la fe es profunda, pero también sencilla. La comunión no se rompe, pero cambia de forma. El amor no desaparece, pero se transforma en oración. Y la oración no es una palabra vacía dirigida al aire, sino un acto real que atraviesa el misterio de Dios y alcanza a quienes Él quiere que alcance. Por eso la misa tiene un valor central en toda esta realidad, porque no es solo un recuerdo simbólico de Cristo, sino la actualización viva de su sacrificio. Cuando una misa es ofrecida por un difunto, la Iglesia entiende que ese acto participa del mismo misterio redentor de Cristo en la cruz, aplicado a una alma concreta. No es poesía, no es metáfora, es teología viva. Y el Padre Pío lo vivía con una intensidad tal que para él cada misa era una oportunidad real de interceder por almas que necesitaban ayuda urgente. También el rosario ocupa un lugar fundamental, no como un objeto mágico, sino como una oración constante que une al creyente con los misterios de la vida de Cristo a través de la intercesión de María. En esa oración el corazón humano aprende a confiar, a recordar, a entregar. Y en esa entrega, muchos fieles han encontrado consuelo no solo para su dolor, sino también la certeza interior de que sus seres queridos no están perdidos, sino acompañados en el misterio de Dios. Pero junto a estas prácticas de fe, existe otra dimensión que el Padre Pío consideraba esencial y que muchas veces se pasa por alto: la responsabilidad de los vivos de no alimentar su dolor con prácticas que distorsionan la realidad espiritual, porque el duelo es un terreno delicado. Cuando una persona pierde a alguien que ama, su corazón queda abierto, vulnerable, buscando respuestas, y en ese estado, cualquier promesa de contacto, cualquier ilusión de comunicación puede parecer un alivio. Pero no todo alivio es verdadero consuelo, y no todo lo que calma el dolor lo sana realmente. Por eso la Iglesia insiste tanto en el discernimiento. No todo lo que se siente es verdadero, no todo lo que parece una presencia lo es, y no todo lo que emociona viene de Dios. El criterio nuevamente es siempre el mismo. Lo que viene de Dios conduce a la paz, a la oración, a la fe, a la vida sacramental. Lo que no viene de Dios confunde, ata y desvía. En medio de todo esto, el Padre Pío aparece como una figura que no solo enseña, sino que encarna una forma de vivir la fe
en relación con los muertos que es profundamente equilibrada. Ni indiferencia, ni obsesión, ni olvido, ni dependencia emocional. Solo amor transformado en oración y oración sostenida en la verdad. Y es aquí donde esta enseñanza comienza a tocar la vida de cada persona de manera directa. Porque todos, sin excepción, vamos a enfrentarnos algún día a la muerte de alguien que amamos. Y la manera en que respondamos a ese dolor puede llevarnos hacia la luz o hacia la confusión. Puede abrirnos a la fe o puede empujarnos hacia caminos que parecen espirituales, pero que en realidad nos alejan de lo esencial. En la siguiente parte, veremos cómo la Iglesia concreta esta ayuda a los difuntos a través de los sacramentos, especialmente la Eucaristía y la confesión, y cómo estas prácticas no solo afectan nuestra vida espiritual, sino también el destino eterno de aquellos que han partido. Y aquí es donde todo lo que hemos estado contemplando deja de ser solo una enseñanza sobre el más allá y se convierte en algo profundamente práctico, algo que toca la vida diaria, las decisiones concretas, las rutinas espirituales que pueden cambiar no solo el presente de una persona, sino también la realidad invisible de aquellos que han partido. Porque si es cierto, como enseña la fe, que existe una comunión real entre los vivos y los muertos, entonces nuestras acciones aquí no se quedan aquí, tienen un eco, tienen un alcance que atraviesa lo visible y llega a lo invisible. Y dentro de ese misterio, hay dos realidades que el Padre Pío consideraba absolutamente centrales: la Eucaristía y la confesión. La Eucaristía no es, como a veces se reduce en la práctica cotidiana, un simple símbolo o un recuerdo de Jesús. Es, según la fe de la Iglesia, la presencia real de Cristo. Es el mismo sacrificio de la cruz hecho presente de manera sacramental en el altar. Esto significa algo profundamente serio. Cada misa no es un evento aislado, sino una participación en el único sacrificio redentor de Cristo, que trasciende el tiempo. Y si ese sacrificio es eterno en su valor, entonces puede ser aplicado a personas concretas, a necesidades concretas, incluso a almas que ya han pasado por la muerte. Por eso, cuando alguien pide una misa por un difunto, no está simplemente realizando un gesto de recuerdo emocional. Está pidiendo que el amor redentor de Cristo sea aplicado de forma específica a esa alma. Y esto es lo que el Padre Pío vivía con una convicción absoluta. Para él, la misa no era rutina, no era repetición, no era formalidad. Era un encuentro real con el misterio de la redención, donde el cielo tocaba la tierra de una manera directa. Y en ese encuentro, las almas del purgatorio podían recibir alivio, purificación e incluso, en algunos casos, la entrada definitiva a la gloria. Esta comprensión cambia completamente la manera en que se entiende la oración por los difuntos. Ya no es un acto psicológico de consuelo para los vivos, aunque también lo sea, sino una acción espiritual con efectos reales. Es una forma de caridad que no se limita al plano visible. Y aquí es donde la fe cristiana se separa radicalmente de muchas otras formas de pensamiento espiritual contemporáneo. No se trata de intentar contactar a los muertos, sino de ayudarlos a través de la gracia de Dios. La confesión, por su parte, ocupa un lugar igualmente decisivo, porque si la Eucaristía une al creyente con Cristo, la confesión lo reconcilia con Él. Es el sacramento donde la misericordia de Dios no es una idea abstracta, sino una acción concreta que restaura el alma. Y el Padre Pío, que pasaba horas incontables escuchando confesiones, entendía este sacramento como un punto de transformación real, no simbólica. Para él, cada confesión era un regreso a la vida espiritual, una liberación de cargas invisibles, una restauración de la gracia. Y esto tiene también una relación indirecta con los difuntos, porque una vida vivida en gracia no solo afecta el destino propio, sino también la forma en que uno puede ayudar a otros, incluso después de la muerte. La comunión de los santos, tal como la entiende la Iglesia, no es una metáfora de unidad espiritual, sino una realidad en la que los méritos de unos pueden beneficiar a otros dentro del plan de Dios. Por eso, una persona que vive en gracia, que reza, que se confiesa, que recibe la Eucaristía con fe, se convierte en un canal más dispuesto para la intercesión y la ayuda espiritual hacia otros, incluidos aquellos que ya han fallecido. Pero junto a estas verdades profundas existe también una advertencia que el Padre Pío repetió con insistencia indirecta a través de su práctica pastoral. No todo lo que parece espiritual es bueno, y no todo lo que ofrece consuelo es verdadero. En el contexto del duelo, esto es especialmente delicado, porque cuando una persona pierde a alguien que ama, su corazón se vuelve vulnerable. Y en esa vulnerabilidad, cualquier promesa de contacto, cualquier sensación de presencia, cualquier experiencia emocional intensa
puede interpretarse como una señal del más allá. Pero la fe pide discernimiento. La Iglesia enseña que no se debe buscar comunicación directa con los muertos fuera de la oración y los sacramentos. No porque el amor hacia ellos sea incorrecto, sino porque ese tipo de búsqueda puede abrir la puerta a engaños espirituales que desvían el corazón de lo esencial. El criterio es siempre el mismo. Lo que viene de Dios conduce a la paz, a la oración, a la fe, a la vida sacramental. Lo que no viene de Dios genera dependencia, confusión o alejamiento de la fe. El Padre Pío, desde su experiencia, siempre devolvía a las personas al centro de la vida cristiana. No alimentaba curiosidad por lo oculto, no reforzaba dependencias emocionales hacia experiencias extraordinarias, sino que dirigía todo hacia lo que es estable, seguro y transformador: la misa, la comunión, la confesión, el rosario, porque ahí es donde el alma encuentra equilibrio, incluso en medio del dolor más profundo. Y esto es importante entenderlo, porque el duelo puede convertirse fácilmente en un lugar de desorientación espiritual. El dolor por sí mismo no es un problema, es humano, es natural, incluso es una expresión de amor. Pero cuando el dolor no encuentra una dirección hacia la fe, puede transformarse en búsqueda desesperada de respuestas en lugares equivocados. Y ahí es donde la enseñanza del Padre Pío se vuelve especialmente relevante. El amor verdadero no necesita romper el orden de Dios para seguir existiendo, necesita ser purificado en él. Por eso la oración por los difuntos no es solo un acto de recuerdo, sino un acto de comunión. Cuando una persona reza por alguien que ha fallecido, no está hablando al vacío, está participando en una realidad espiritual que la supera. Y aunque no siempre haya una respuesta visible o inmediata, la fe sostiene que esa oración no se pierde. Entra en el misterio de Dios y allí actúa según su voluntad. El rosario, en este contexto, se convierte en una forma concreta de permanecer en esa comunión, no porque tenga poder mágico, sino porque es una oración constante que une la vida de Cristo con la vida del creyente a través de María. Y en esa unión, el corazón aprende a confiar incluso cuando no entiende, a perseverar incluso cuando no ve resultados inmediatos, y a mantener viva la relación con los que han partido dentro del orden de la fe. Y mientras todo esto se comprende, aparece una verdad que el Padre Pío vivía con absoluta claridad. El vínculo con los difuntos no se rompe, pero cambia de forma. Ya no es físico, ya no es visible, ya no es accesible a través de los sentidos, pero sigue siendo real en el plano espiritual. Y ese vínculo encuentra su expresión más pura en la oración ofrecida con amor, en la misa celebrada con fe, en la vida sacramental vivida con coherencia. En la siguiente parte veremos cómo esta comprensión se traduce en la vida concreta de las personas, especialmente en momentos de duelo profundo, y cómo el Padre Pío ayudaba a transformar el dolor de la pérdida en un camino de esperanza, evitando los extremos de desesperación y del engaño espiritual. Y ahora llegamos al punto donde todo lo que hemos visto deja de ser solo doctrina, testimonios o enseñanzas espirituales, y se convierte en algo profundamente humano, algo que toca directamente el corazón de cualquiera que haya perdido a alguien que ama. Porque al final, detrás de todas las explicaciones sobre el alma, el juicio, el purgatorio y la comunión espiritual, hay una realidad que no cambia: el dolor de la ausencia. Ese momento en el que la vida cotidiana sigue, pero una silla queda vacía, una voz ya no responde, un número ya no suena, y el mundo entero parece seguir funcionando como si nada, mientras dentro de una persona todo se ha detenido. El Padre Pío entendía ese dolor como pocos. No lo negaba, no lo minimizaba, no lo espiritualizaba de manera fría. Lo reconocía como una expresión real del amor, porque solo quien ama de verdad sufre la ausencia de quien ha perdido. Pero al mismo tiempo, el Padre Pío insistía en algo fundamental: el dolor no puede convertirse en un lugar donde el alma se quede atrapada. Debe transformarse, debe convertirse en un camino. Y ese camino para él siempre pasaba por la fe, por la oración y por la confianza en la misericordia de Dios. En su visión espiritual, el sufrimiento no era un callejón sin salida, sino una materia prima que podía ser ofrecida. El dolor de la pérdida podía convertirse en oración. Las lágrimas podían convertirse en intercesión. La ausencia podía convertirse en comunión. No porque el dolor desaparezca, sino porque cambia de dirección. Deja de ser solo una herida cerrada en sí misma y se convierte en un puente hacia Dios y hacia el alma de quienes han partido. Por eso el Padre Pío nunca alentaba a las personas a quedarse paralizadas en la tristeza, no porque no entendiera la profundidad del duelo, sino porque sabía que el amor verdadero no termina con la muerte,
sino que encuentra una nueva forma de expresarse. Y esa forma es la oración perseverante, la misa ofrecida con fe, el rosario rezado con intención, la vida sacramental vivida con coherencia. Todo eso, para él, era amor en acción, amor que atraviesa la frontera de la muerte. También insistía en algo que hoy es especialmente necesario recordar: el peligro de buscar consuelo en caminos equivocados cuando el dolor se vuelve insoportable, porque el sufrimiento no solo abre el corazón a Dios, también puede abrirlo a la confusión. Y cuando una persona no encuentra respuestas en la fe, puede verse tentada a buscarlas en lugares donde la seguridad no existe. El espiritismo, las prácticas ocultas, la búsqueda de mensajes del más allá fuera de la oración, aparecen muchas veces no como rebeldía, sino como desesperación. Pero el Padre Pío era claro: el consuelo verdadero no puede venir de fuentes que desordenan el alma o la alejan de Dios. El criterio que él transmitía era sencillo pero profundo: si algo te acerca a la oración, a la paz interior, a los sacramentos, a la confianza en Dios, entonces puede ser camino de luz. Si algo te encierra en el miedo, en la dependencia emocional o en la confusión espiritual, entonces no viene de Dios. No porque Dios esté lejos del dolor humano, sino precisamente porque Dios no abandona el dolor humano a la oscuridad. En este sentido, el duelo no es solo una experiencia emocional, sino también un momento de decisión espiritual, porque es en medio de la pérdida donde se revela en qué se apoya realmente el corazón. Y el Padre Pío invitaba siempre a hacer de ese momento no un cierre, sino una apertura a la oración, a la gracia, a la confianza en que los vínculos del amor no desaparecen, sino que se purifican y se elevan. Y aquí entra una de las ideas más consoladoras de toda la fe cristiana: la comunión de los santos, esa realidad invisible en la que los que están en el cielo, los que están en proceso de purificación y los que aún viven en la tierra permanecen unidos en Cristo. No es una separación absoluta, sino una única familia espiritual en diferentes estados. Esto significa que el amor no se interrumpe, solo cambia de forma. Ya no se expresa con palabras escuchadas con los oídos, sino con oraciones que atraviesan el misterio de Dios. Por eso, cuando alguien reza por un difunto, no está hablando en el vacío, está participando en esa comunión misteriosa donde el tiempo y la distancia no tienen el mismo significado que aquí. Y aunque no siempre haya una respuesta perceptible, la fe sostiene que ninguna oración hecha con amor se pierde. Todas entran en ese orden invisible donde Dios actúa con justicia y misericordia perfectas. El Padre Pío vivía esto con una convicción tan profunda que no necesitaba pruebas visibles constantes. Para él, la oración por los difuntos era una forma concreta de caridad espiritual, una manera real de ayudar a quienes ya habían pasado por la muerte, y al mismo tiempo, una forma de mantener vivo el vínculo del amor sin caer en la desesperación ni en la ilusión. Y quizá una de las enseñanzas más importantes que deja toda esta reflexión es esta: el amor auténtico no se rompe con la muerte, pero sí necesita ser purificado por la fe. Si se queda solo en el dolor, se convierte en sufrimiento estéril. Si se desvía hacia prácticas que prometen contacto directo con los muertos fuera de Dios, se convierte en confusión. Pero si se transforma en oración, se convierte en esperanza. El Padre Pío también recordaba algo esencial sobre la vida espiritual: que cada persona está llamada a vivir de tal manera que su propia muerte sea un encuentro de paz, no de miedo, porque la forma en que vivimos determina la forma en que enfrentamos la eternidad. Y por eso insistía tanto en la confesión frecuente, en la Eucaristía, en la oración diaria, no como obligaciones externas, sino como preparación interior para ese encuentro final con Dios. Al final, toda esta enseñanza converge en una idea sencilla pero profunda: la vida no termina en lo visible, el amor no desaparece con la muerte, y la fe no es un escape del dolor, sino una forma de atravesarlo sin perder la esperanza. El Padre Pío no ofrecía una negación del sufrimiento humano, sino una dirección dentro de él, una manera de no perderse cuando el corazón está herido. Y si algo queda de todo este recorrido, es una invitación muy concreta: transformar el dolor en oración, la ausencia en intercesión y el recuerdo en un acto de amor que sigue vivo. Porque según esta visión, nuestros seres queridos no solo viven en la memoria, sino en el misterio de Dios, donde el amor no se apaga, sino que se transforma en eternidad.